Buenísimo. Buenos días, René. ¿Cómo estás? Bu- Buenos días, Fabiola. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Vamos a Con dar una... frío, pero bien. Así es, aquí hay un poquito de sol, pero creo que es más Ah, decorativo que exacto. lo que calienta. Vamos a dar un par de minutitos para que se conecten más personas y damos inicio a la Ok, primera charla de esta cuarta ruta. perfecto. Ahí en el chat dice dos. ¿Seremos nosotros? No. No, no creo. Ahí están. Buenos días, Juan Manuel. Ahí vamos con varios conectados. Vamos a darle un minutito más. Muchísimas gracias por sus saludos. Hola a todos, buenos días. Buenísimo. Yo creo que, bueno, ya vamos 5 minutos pasados de la hora. Vamos a partir y, bueno, si la gente se continúa conectando, tampoco va a ser tan difícil agarrarnos el ritmo de la conversación. Así que nada, buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta edición de Ruta Laboral, ya acompañándolos en la persecución o en la consecución de estos objetivos laborales, ya sea que sean personas que están actualmente trabajando o están en una búsqueda activa porque están cesantes. Entonces, eh, esta, como les comentaba, es la cuarta edición ya, nos ha ido súper bien y bueno, por eso la estamos ejecutando nuevamente. Tiene un ámbito de público para Latinoamérica y la información que compartimos también es apta para toda Latinoamérica y la idea precisamente es aprender en conjunto y compartir con ustedes tips basados en nuestra experiencia como empresa dedicada al área de recursos humanos y bueno, acompañados con expertos como en este caso René, para acompañarlos y ayudarlos a alcanzar sus objetivos laborales. Bueno, en esta ruta nos van a estar acompañando alrededor de 15 expertos en los próximos 3 días, partiendo hoy. Vamos a tener un total de 3 charlas diarias sobre diversos temas, como por ejemplo entrevistas, cómo abordar estas entrevistas y tips, cómo está el mercado laboral, cómo entender cómo cada perfil calza en este mercado laboral, cómo prepararse para efectivamente realizar una búsqueda de empleo de manera efectiva. Y bueno, hoy partiendo con la charla, la motivación y la planificación frente a la búsqueda laboral, que bueno, es un muy buen punto de partida porque es el punto de partida que cada uno de nosotros como profesionales nos va a tocar enfrentar al momento de efectivamente tomar la decisión de buscar un nuevo desafío. Bueno, mi nombre es Fabiola Ortiz, yo actualmente soy Customer Success Director para el área de Talent Acquisition en Latinoamérica para MyDNA. Y bueno, encantada de poder acompañarlos el día de hoy. René, te dejo a ti para que por favor te presentes y como experto con el cual vamos a estar abordando este par de puntos bien importantes para el proceso de búsqueda laboral. Gracias, Fabiola. Bueno, bienvenidos nuevamente. Es un agrado poder participar de esta ruta laboral, la primera para mí. Hemos hecho algunos webinarios este año también. Yo soy René Andrade, administrador de personal y también diplomado en recursos humanos en la Universidad de Santiago de Chile. Y me desempeño ya hace unos 2 años como coach en el área de empleabilidad, de DNA y de Genes, que es nuestra plataforma digital. Y encantado de poder estar con mi colega también, Headhunter, porque esa es mi trayectoria, Fabiola, para comentar nuestra experiencia de lo que hemos visto, que son los tips y los temas críticos para poder enfrentar la búsqueda de trabajo en dos planos. Lo importante es que lo vamos a ver desde esa perspectiva. La gente que está sin trabajo y la gente que, estando trabajando, quiere un cambio. Así que vamos a ver dentro de todo lo que es el flujo de la búsqueda, que lo vamos a ver después en un diagramita que tenemos ahí en pantalla. Vamos a ver 3 temas que son muy importantes: la actitud, la motivación y la planificación en cada uno
de las etapas del proceso. Así que un agrado y muchas gracias por invitarme a esta etapa. Encantados de tenerte, René. Y bueno, tal cual comentabas, y como para dar inicio a esta conversación, quisimos rescatar este punto de cara a la motivación, la actitud y la planificación en este punto de partida, el momento ya sea, como comentabas tú, de la toma de decisión de la búsqueda de un nuevo desafío, porque quiero un nuevo challenge en mi vida laboral o porque efectivamente estoy cesante y quiero buscar. Muchas veces pues nos enfocamos muchísimo en la parte técnica y estructurada de cuáles son estas distintas fases o pasos que debemos seguir en el proceso de búsqueda. Eh, Efectivamente nosotros en nuestros programas de genes tenemos todo este path de búsqueda del paso a paso de cuáles son las cosas que tenemos que trabajar personalmente con nuestro currículum, con el área de entrevistas, con el mercado, pero muchas veces podemos dejar pasar por alto esta parte que es tan clave de cara a la motivación, la actitud y la planificación. Y quisiera partir por un factor súper clave que lo vemos y lo debes ver tú, René, prestando estos coaching en los programas de reinserción laboral con genes, que es el manejo de la ansiedad específica, o sea, más marcado en perfiles que están buscando activamente porque no están trabajando actualmente, pero también en el proceso de búsqueda para cualquier profesional. Y es un factor muy clave y que puede, si no lo atendemos y no lo cuidamos de la manera correcta, puede incluso sabotear este proceso de búsqueda porque te puede alterar en tu proceso de planificación o puedes manifestarlo dentro de la entrevista y efectivamente esto va a hacer que tu proceso de reinserción pues sea más lento y se demore más, sea más tardío. Ahí, René, cuéntanos un poco, no sé, de cara a tu experiencia como coach en este sentido y como headhunter también, algún tip o cómo has visto tú que es una estrategia efectiva para el manejo de esta ansiedad. Bueno, como dijimos hace poquito, vamos a verlo en dos planos, la gente que está sin trabajo y la gente que con trabajo busca una alternativa. Uno pensaría en general que la gente que está sin trabajo tiene la ansiedad, tiene esta mochila pesada de no saber por dónde partir y de estresarse, de no tener claro lo que va a hacer y va pasando el tiempo, los días, uno no sabe hasta qué minuto le va a durar los ahorros que tiene, el finiquito que Claro, cobró, pero sin embargo también esta ansiedad está presente en la gente que está con trabajo, que se siente poco valorada, que siente que topó techo, que ya no tiene más desarrollo y que quizás no le gusta su trabajo y le cuesta un mundo levantarse cada día. Esa gente, aunque tenga trabajo, tiene menos tiempo para buscarlo, en la oficina claro. muy difícil, o en su trabajo de campo, de terreno también. Entonces, no pensemos solamente que la ansiedad está presente en la gente que está sin trabajo, también está presente en los que lo tienen cuando necesitan un cambio rápido por distintos motivos que ya afectan la salud, por motivos Toda la razón. económicos, de desarrollo. Entonces, la ansiedad es algo lamentablemente transversal para ambos planos, para ambos casos. Lo primero que habría que hacer antes de cualquier cosa es en la etapa de autoconocimiento, que yo lo voy a poner en pantalla. A ver, aquí nos vamos a... Ahí apareció. Esta es la primera etapa del proceso de selección. La ansiedad, en primer lugar, la podemos manejar conociéndonos nosotros qué cosas nos hacen mal. Ya va, René. Dame un minutito, pone en mute el equipo por donde estás proyectando que está haciendo eco para que te podamos escuchar. Perfecto. Bien. ¿Ahí o está igual? Creo que está igual. Pon en mute alguno de los dos. Perfecto. Pero sí, efectivamente, como para no dejarlo, y tienes toda la razón, no lo había visto desde ese sentido, o sea, si estamos buscando trabajo, mientras estamos trabajando, hay un toque adicional de ansiedad, incluso porque no tengo suficiente tiempo para hacer esta búsqueda. Claro. Ahora sí estás Ahora, perfecto. perfecto, ahí sí. Yo te comentaba que uno, por ejemplo, tiene que aprender a respirar, aunque parezca básico, respirar por la nariz y exhalar por la boca. No todo el día, no 24/7, pero en el momento que sentimos esta ansiedad, respirar, tranquilizarnos, hacer lo que nos gusta, y ese es el primer paso. Luego, tener herramientas analógicas. ¿Qué quiero decir? Una libreta, lápiz y papel, no un papel suelto, una libreta
que tenga las hojas bien pegadas, que sea como un libro que podamos consultar después, que sea un historial. Y por otro lado, una buena planilla Excel o lo que queramos ocupar en la forma digital. En cuanto a agenda también, a organización del tiempo. Esas dos herramientas vamos a tener. Una, la análoga, es porque si se nos borra, si no lo tenemos en la nube, en el pendrive, en el disco duro, tenemos el respaldo que escribimos. Claro. Entonces siempre es bueno escribir físicamente y después pasarlo a algún sistema digital. ¿Y qué vamos a escribir y a pasar? Primero nos vamos a conocer. Y ahí vamos a ir de a poquito bajando la ansiedad, porque ya no va a estar todo apostado al azar. Ya vamos a tener cosas más concretas. Y lo primero que nosotros tenemos que manejar es dónde partir y cómo manejar, hablamos, la ansiedad. Ya vamos a estar un poco más tranquilos de saber que tenemos escrito que esta semana, en los días hábiles, en las horas de trabajo, si estoy sin trabajo, me planifico que no voy a estar 8 horas buscando trabajo, quizás voy a estar 6. Si estoy trabajando en el segundo caso, quizás destino un par de horas al día, algún momento de tranquilidad en mi trabajo donde no haya conflicto de interés, o algún minuto en mi casa antes o después de la jornada de trabajo. No es la idea de lunes a domingo buscar trabajo, para los dos casos, cesante o con trabajo. Claro, me buscar imagino que trabajo esto es un también trabajo. puede generar más ansiedad si están incluso Claro, porque no todos los tenemos, días con esto. y no tenemos espacio al relajo, no tenemos espacio al descanso. Entonces, Claro. tomemos la búsqueda de trabajo como un trabajo en sí. En realidad es así. Entonces, de lunes a viernes, ahora, si quieren dedicar un momento un sábado o domingo, está bien, 1 hora, creo yo. Pero usemos los días hábiles, la persona que no está con trabajo, una mañana entera. Es más, en mi caso, es más productiva la mañana. Hay gente que a lo mejor PM les resulta más productivo. Y la gente que está trabajando tiene que ver en qué minuto va a ocupar 1 o 2 horas al día. Yo diría que 1 hora mínimo, la gente que está trabajando. Entonces ya tenemos el primer paso de tener algo físico, una libreta donde vamos a anotar todo lo que vamos haciendo, y por otro lado, pasémoslo a algo digital, una planilla Excel, por ejemplo, para poder también contar con esa situación, mandarla a nuestro correo. Esa es una buena técnica. Si tú te mandas un archivo que estás trabajando a tu propio correo, te queda tanto la bandeja de entrada como de salida. Si se No te hay borra manera en que se algún te otro lado, pierda. revisas de cualquier dispositivo tu correo y el archivo está ahí. Yo, mira, cada Oye, vez que avanzo con algo, lo voy enviando o grabando. ¿Ya? tienes, has sacado un punto clave aquí, bueno, hablando del autoconocimiento, cosas que he visto yo y que en realidad he dado recomendación también a usuarios que están dentro del programa, y es clave entender de verdad lo que hablas del autoconocimiento, incluso para este proceso. O sea, acabas de mencionar que para ti particularmente las mañanas son claves o son más productivas. Y esta receta no es una receta única para todo el mundo. Aquí, y es parte del proceso entender a qué hora soy más eficiente, a qué hora siento que me rinde más, si soy más visual. Hay gente que efectivamente puede tener iPad, tablets, computador, pero el lápiz y papel les funciona, lo visualiza muchísimo más. Entonces, entender también de estas herramientas y estos tips que estás dando tú, que son súper claves, cuáles son más adecuados para cada quien, que se acomoda más a ti, que sientes tú que es más eficiente, tanto para lograr los resultados como también para entender cómo esto ayuda a tu manejo de ansiedad, porque efectivamente yo creo que lo primero para trabajar esta ansiedad es tomar cartas en el asunto. Entonces, una de las primeras cosas que te va a ayudar en sí a bajar esta ansiedad es efectivamente sentir que realmente estás haciendo algo efectivo para lograr este objetivo, ya sea de un cambio o de encontrar un trabajo. Y tal cual, con disciplina, con estructura, porque efectivamente esto es un trabajo. Buscar trabajo es un trabajo como tal. Yes. Y ahí, de las cosas que incluso habíamos conversado antes, nos lleva a cómo este manejo de ansiedad contribuye y construye un poco a lo que es incluso también tu propia motivación y tu propia actitud de cara a generar una buena primera impresión, ya sea a través de un contacto en LinkedIn, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico que estás enviando para invitar a un café, o incluso ya al momento de enfrentar tú también una entrevista. Pero efectivamente, esta parte del autoconocimiento que va construyendo un poquito a derribar esta ansiedad y a ir potenciando la motivación y una buena actitud parte en este papel. Y en entender también ahí quién soy yo profesionalmente y cómo voy a contribuir al mercado laboral.
cómo esto se ve transparentado en un currículum, que al final del día es esta primera cara que van a ver los reclutadores cuando los contactes o cuando postules o cuando invites a alguien en LinkedIn. Y es tan sencillo como que desde ahí esta parte de actitud y motivación también se va a ver reflejada en estos documentos. Así es, Fabiola, es importante lo que tú dices, porque en esta época digital de bombardeo de información, uno se sienta frente al computador, tiene el celular como yo acá al lado, tiene un iPad como yo también lo tengo acá, y de repente con tantas herramientas uno Se se pierde. desorienta, y por eso es bueno volver al papel. Hay gente, y los admiro mucho, que no necesitan eso y digitalmente hacen todo a la primera, pero eso no es la mayoría. Algunos necesitamos, quizás por la época en que hemos nacido, primero escribir un borrador en papel y después seguir desarrollándolo en algún medio digital. La primera etapa en la búsqueda de selección es conocernos. No podemos llegar a buscar, hacer un llamado, a mandar el mismo currículum a todos lados, sino sabemos quiénes somos. ¿Y cómo sabemos quiénes somos? Según nuestro proceso o flujo de búsqueda, es hacer un FODA, un autofoda, diría yo, que más allá Perfecto. que las oportunidades y las amenazas, descubramos, identifiquemos nuestras fortalezas, tanto personales como profesionales, y nuestras debilidades, o mejor dicho, oportunidades de mejora. ¿Y por qué? Hay gente que me ha dicho, ¿por qué, René, tengo que saber para qué no soy bueno si yo tengo que demostrar en el currículum, en las entrevistas y en LinkedIn, en mi perfil, lo que soy, mi fortaleza? Si Claro. nosotros sabemos para qué no somos buenos, podemos trabajar en aquellas cosas. Y no duden, es una verdad absoluta que en una entrevista nos van a preguntar no solo las fortalezas, también las debilidades. Si Claro. nosotros la estamos pensando en ese momento, vamos a cometer muchos errores. Si nosotros tenemos ya identificada mínimo 3 fortalezas verdaderas nuestras, que tengamos ejemplos que demostrar en nuestra experiencia, y también identificadas nuestras debilidades o algunas oportunidades de mejora, 2 o 3, pero en este punto me detengo, saber cuál es el plan de trabajo de mejora que podemos hacer a diario para mejorar. Si lo expresamos así en la entrevista, vamos a poder no demostrar, saber que estamos conscientes de esa debilidad y que tenemos una oportunidad de mejorar. Por ejemplo, en mi caso personal, el inglés oral es básico, y para mi carrera ha sido siempre un escollo, una etapa que hay que superar. Y yo, por ejemplo, en la semana no tengo mucho tiempo de tomar un curso de inglés, debiera seguir ocupando los sábados en autoaprender en online, por ejemplo, o algún Perfecto. profesor particular. Entonces, cuando yo confieso que una de mis debilidades es mejorar el inglés oral, debiera terminar la frase diciendo, tengo que retomar, o los sábados voy a seguir tratando de aprender, de O mejorar. ya estoy haciendo algo al respecto, porque al final del Exacto. día es, si sé que tengo una carencia y que esto se va a ver cuando tú estás conversando con alguien, si esta persona encuentra una oportunidad de mejora personal y ya está tomando un plan, ya tiene un plan de acción que está en ejecución, o por último empezando, habla de la accountability que tiene esta persona para mejorar. Y esto se ve reflejado también en cómo podría ser su gestión laboral. Si está viendo a nivel en su rol una oportunidad en algún proceso, en alguna gestión, en alguna documentación, y simple y llanamente no hace nada al respecto, no está siendo consecuente con lo que quieres vender como profesional. Ahí quiero tomar un paréntesis. Veo que hay muchas personas escribiendo en el chat, así que súper. Igual vamos al final de la conversación, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Existe una caja de preguntas donde pueden hacer estas preguntas, valga la redundancia, y queda mucho más organizado para que no se nos vaya a escapar ninguna de las preguntas tan importantes que nos están haciendo. Bueno, René, ahí continuemos. Cuéntanos, después de Perfecto. esta parte de la propuesta de valor, de entender el CV Sí. y el LinkedIn, ¿qué es lo que deberíamos enfocarnos también de cara a motivación, actitud, planificación? Bueno, en la gráfica que tenemos en pantalla, en el centro tenemos como algo transversal estas 3 áreas que estamos enfocando en nuestra conversación de esta mañana. Actitud, motivación y planificación para nosotros es transversal a cada una de las etapas que vamos a revisar del proceso de búsqueda. En el autoconocimiento ya dijimos que teníamos que tener, tanto en papel como en digital, un archivo almacenado con donde descubrimos nuestras fortalezas, debilidades, donde descubrimos para qué somos buenos, donde descubrimos nuestra especialidad. Perfecto, y eso nos va a llevar a crear una propuesta de valor. Este es un término que viene del área marketing o comercial, que es donde uno reconoce e identifica los atributos de un producto o un servicio. En este caso, ¿quién es el producto o el servicio? Somos nosotros mismos, nuestra persona
nuestro profesionalismo, nuestra especialidad. Entonces, ustedes saben que hoy día se ocupa un currículum que le llamamos moderno, que ya no tiene un título de currículum vitae, el título es nuestro nombre, y luego vienen solo 3 datos de contacto: teléfonos, correo electrónico y la URL, el link de nuestro perfil de LinkedIn. Y inmediatamente abajo viene un párrafo que se puede llamar presentación profesional, se puede llamar resumen, y nosotros técnicamente le denominamos propuesta de valor, porque aquí va realmente una síntesis, una sinopsis, una introducción a nuestro currículum. Y los que somos reclutadores sabemos que nosotros no ocupamos ni siquiera 60 segundos en leer un currículum. A veces son 30, medio minuto. ¿Y qué es lo que más leemos? Este párrafo resumen. ¿Y qué debería llevar? ¿Cómo deberíamos tener una planificación para eso? Primero partimos por nuestra, por ejemplo, pregrado, posgrado, títulos terminados, manejo de idioma. ¿Para qué somos buenos? La especialidad. Yo soy una persona de marketing, soy de recursos humanos, soy comercial, soy de informática, soy de logística, etc. Después viene cuántos años de experiencia tenemos de carrera, en qué sectores o rubros, y luego podemos detallar nuestras competencias técnicas duras y también las blandas, finalmente. Entonces, en esta segunda etapa que vemos en pantalla, que le llamamos propuesta de valor, preparación de eso, confección de un currículum y confección de un perfil de LinkedIn, vamos a aplicar lo que descubrimos en la etapa anterior, que es cuáles son nuestras fortalezas, las vamos a aplicar todas en la propuesta de valor, las vamos a plasmar en un currículum que sea también cronológico inverso, o sea, que diga la experiencia laboral desde el trabajo actual hacia el primero, y donde, importantísimo, tenemos dividido en 2 secciones nuestra experiencia laboral por cada posición o cargo: principales funciones y, algo muy importante, logros, que en el currículum antiguo no se tenía. Entonces, en esta segunda etapa hemos tenido ya una actitud proactiva de haber identificado para qué somos buenos, fortalezas, debilidades y para qué no lo somos. Ya lo plasmamos en el papel, que es el currículum, donde vamos a tener un currículum que le vamos a llamar base, porque ese lo tenemos guardado, y cada vez que postulemos a un cargo vamos a identificar las palabras claves del aviso de ese trabajo y vamos a customizar o a personalizar un currículum adecuado a cada postulación. No significa que vamos a tener 40 currículums, significa que si yo detecté en mi experiencia en el área de recursos humanos que el cargo que están requiriendo es de selección y mi experiencia ha sido un 50% de remuneraciones y un 50% de selección, en el currículum que voy a enviar, en el párrafo resumen, voy a maximizar que tengo una buena experiencia en selección. Claro. Y la persona que lo lee me va a llamar a mí primero a entrevista que al currículum anterior que yo hubiese mandado, que decía en una parte muy minimizada que yo tenía experiencia en selección. Ojalá también, y siempre, sea algo que me guste. Yo postulo no solamente postulemos a lo que la empresa quiere, también querámonos y postulemos donde nosotros queremos estar. Entonces, en esta segunda etapa, la actitud ya está siendo proactiva. La motivación se generó como una automotivación, y la planificación fue porque antes de llegar y enviar un currículum, lo preparamos con anterioridad, y también nos introducimos en el mundo de LinkedIn. Hay gente que me dice, yo no tengo redes sociales, nunca las voy a tener. Esta es una red más que social, es una red laboral que no podemos estar ajeno. La persona que busca trabajo, porque no lo tiene, y la persona que lo tiene, aunque esté tranquila, nadie tiene asegurado eternamente ese cargo. Claro. El LinkedIn es como nuestra vitrina que está atrás de nosotros. Deberá estar siempre la vidriera limpia, ordenada, y los productos estar no vencidos y actualizados. ¿Qué significa? LinkedIn, nosotros vamos a tener en una sección que se llama acerca de el mismo párrafo resumen de propuesta de valor. Sin embargo, en la estructura de la experiencia laboral no van los logros, van solo las principales funciones. La idea es que sea un enganche y motivación de que el reclutador lo vea y me llame a entrevista. Entonces, recordemos que los logros van solo en el currículum y no en el LinkedIn. De esta manera terminamos esta segunda etapa en que la actitud ya no es incierta. Sabemos que tenemos en 2 medios guardado el currículum, tenemos creado un perfil de LinkedIn donde aplicamos las fortalezas y las debilidades las guardamos para el futuro, para la entrevista. Si quieres pasamos a la segunda etapa, Fabiola, de aplicando esto: actitud, motivación y planificación. Si se llega de nuevo a acoplar, me dices y yo lo arreglo. ¿No se ha acoplado? ¿Se escucha bien? Está perfecto. Bueno, una tercera etapa en el proceso, en el flujo de búsqueda, es lo que nosotros llamamos, una palabra técnica también, les pido disculpas, match de mercado y valor de mercado. ¿Qué significa match? Es donde hacemos coincidencia con lo que es nuestro objetivo profesional, o sea, qué cargos quiero buscar, en qué área están, en qué tipo de rubro de empresa, sectores,
Y algo muy importante, para cada cargo que buscamos, que es personal para cada uno, está enfocado a empresas solo grandes, o medianas, o pequeñas, o 2 de 3, o 3. Por ejemplo, si yo soy un técnico en contabilidad, mi experiencia ha sido siempre como técnico en contabilidad, en empresa mediana. Nadie dice que no puedo postular a una empresa grande, pero todos sabemos, o sea, el sentido común me dice que tengo más posibilidades en una empresa mediana porque esa es mi experiencia. Y en una empresa pequeña, por supuesto que voy a ser interesante, pero yo tengo que elegir si postulo a los 3 tipos de tamaño de empresa o solo a uno. Por eso es bueno autoconocerse. Entonces, en esta tercera etapa del proceso, tenemos que ser bastante realistas, poner los pies en la tierra y buscar cargos y empresas y tamaños de empresas que realmente sepamos que somos especialistas y que el mercado laboral nos va a valorar, porque lo hemos hecho. Claro. No, y es clave porque, mira, y retomando como la raíz, he visto que hay varias preguntas como para profundizar en estos temas. Van a haber otras charlas que van a hablar más a profundidad de cómo construir o cómo entender tu propuesta de valor, cómo armar tu CV, cuáles son las frases o puntos que se tienen que tocar. Pero aquí queremos abordar un poco es cómo jugar con motivación, actitud y planificación para lograr esto de manera efectiva. Eh, y es clave lo que hablas a nivel del realismo y de ser bien sensato en como producto, donde eres un producto más atractivo que en otro, porque efectivamente si como producto te ofreces a un mercado al cual vas a ser más atractivo como profesional, tienes más probabilidades de ser comprado o contratado. Eh, Más allá de la actitud y la motivación que tienes, obviamente esto es clave, pero si tú hiciste tu tarea de autoconocimiento bien hecha, sabes que si tú vienes a trabajar en empresas medianas, pues efectivamente quizás en una empresa grande, quizás no vas a ser tan atractivo como otra persona que viene de empresas de esa misma magnitud. Y quizás vas a ser muy interesante para empresas más chicas en una posición de mayor nivel. Entonces es aterrizar y hacer el vínculo entre, ok, perfecto, súper actitud, súper motivación y planificados ir apuntando a donde como producto yo entrego un mejor valor para esta empresa o para este tipo de empresa y por ende hago un mejor match entre lo que soy como profesional y lo que la empresa está buscando o está necesitando para un desafío particular. Entonces, ahí haces como realmente este match entre tú como producto, tú como profesional, el valor que tienes para entregar lo que necesita la empresa y también cómo llegaste ahí, si fuiste estratégico en el CV que construiste para esta postulación en particular o para este tipo de postulaciones. Bueno, estamos hablando de que tengas que tener un currículum para cada uno de los cargos a los cuales estás postulando, pero sí por lo menos un currículum tipo. Ok, Así para es. empresas medianas, por poner un ejemplo, o para empresas donde es crítico el dominio del idioma inglés, voy a destacar, o quizás envío mi currículum en inglés directamente, o voy a Así destacar cuál es mi es. nivel de inglés, si tengo un curso de una formación, estudié fuera, se resalta, y quizás a lo mejor en una empresa mediana donde el inglés no es relevante, pues ese espacio incluso físico que dedicaste en el currículum a hablar del inglés, pues lo vas a dedicar en otras habilidades que tengas para venderte como producto más interesante a esa fase. Avancemos a la siguiente. Avancemos. Sí, Cerrando el tema de match, querida Fabiola, el valor de mercado es importante en esta etapa de saber cuál va a ser nuestra pretensión salarial y cuánto es lo que ofrece el mercado. Nosotros hoy día no vamos a profundizar en eso, pero para bajar la ansiedad, motivarnos y estar planificado en este punto, tenemos una gran herramienta nosotros en nuestra plataforma Genes que ayuda y te permite gratuitamente tener un ejercicio donde te otorga el valor de mercado para tu propio personal situación profesional, de acuerdo a tu experiencia, tu formación y tu especialidad. Así que una vez que ya tenemos la coincidencia donde hacemos match de lo que buscamos con el mercado, también te declara la pretensión que es salarial, es importante. Si no tenemos claro ese punto, vamos a buscar trabajo mucho tiempo. Pasemos a la siguiente etapa. Gestión de prospección y redes, eso es importantísimo. Está en este orden porque no podemos contactar a nadie si no tenemos preparado habernos conocido, tener un currículum bueno, tener un LinkedIn interesante. Una vez que eso ya lo tenemos y definida la pretensión, la actitud ya sigue siendo proactiva, la motivación la va a dar el trabajo diario. Vamos a darnos cuenta que ya tenemos en nuestro poder un buen currículum,
o un currículum base para poder maximizarlo, y también tenemos un perfil de LinkedIn bastante potenciado y interesante para el mercado. Una vez que tenemos eso, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra libreta física y con nuestro Excel, por ejemplo, en hacer una lista de empresas donde queremos ir a buscar trabajo. Esa empresa ya las identificamos, las filtramos de acuerdo a nuestro propio interés, de acuerdo a que si somos interesantes o no para ella, y nosotros vamos a ponerle nombres, a humanizar esas empresas. Nosotros primero siempre se conoce en el área comercial el plan 100. Uno cuando vende algo dice, haz una lista con 100 personas cercanas, y uno parte por su familia, cuando quiere vender algo, por sus conocidos, amigos, compañeros, y luego ya viene algo que se llama potenciales clientes en frío, que uno no los conoce. En este caso, podríamos partir por la familia, por qué sé yo, pero si nadie es adecuado en las empresas que queremos buscar, tendríamos que usar el plan B, que ya es chuta, voy a empezar a buscar en frío. ¿Y qué nos sirve, por ejemplo? La herramienta LinkedIn. Uno coloca, si yo quiero ir a una gran empresa de retail en Chile, al cargo que yo busco, yo coloco en el buscador de LinkedIn, en la lupita, yo coloco el nombre de la empresa, coma, o el área, por ejemplo, contabilidad, y coma, y el nombre de la empresa de retail. Ya me aparece una lista de personas, a veces las 3.000 o las 2.000 que son de la empresa en el país. Sin embargo, yo tengo que filtrar, tengo que ser bastante asertivo en ese sentido y ver qué personas me interesa contactar. Generalmente el gerente general, la persona de selección De y recursos nuestro humanos, futuro jefe claro. directo son quienes debiéramos nosotros invitar a ser parte de la red de LinkedIn. Y así le ponemos nombre a las empresas. Y después de eso vamos a tener una base de datos, ¿cierto? Y esa base de datos la tenemos que gestionar y prospectar. Primero la identificamos y después la vamos a ver qué personas son las que voy a contactar. Así que ya tenemos una actitud que no tiene nada de azar, es muy proactiva. Estamos motivados porque es un trabajo diario que vamos avanzando, y la planificación la vamos a seguir ejecutando dependiendo de la respuesta que vamos a tener de esos contactos. ¿Ya? Mira, aquí es importante y que lo vivimos, lo debes ver tú también, esta fase es clave porque existe un montón de vacantes en el mercado que no están abiertas y no están públicas necesariamente, y es a través de esta gestión y proyección de redes de contacto a través de las cuales podemos llegar a ellos. Va a haber otra charla más adelante a través de esto, pero esta fase de gestión y proyección de redes que entiendo que próximamente nos lleva a estos contactos proactivos, cafés virtuales, etcétera, puede generar muchísima ansiedad también en los usuarios, porque efectivamente es pasar el día a día, contacto, me contestan, no me contestan, coordino el café, me logro conectar para el café, me logro reunir con esta persona y ojalá con suerte salgan frutos de todos estos contactos más tempranos que tarde, pero muchas veces esto se demora y depende de muchísimas cosas, no necesariamente porque estés haciendo mal o bien tu parte de la tarea. Depende del contexto país, del sector del mercado, del tipo de perfil, de qué es lo que está pasando. Pero puede generar muchísima ansiedad porque efectivamente es agotador estar de reunión en reunión, entrevista en entrevista, y que no logremos el objetivo final. Entonces aquí volvemos a retomar lo importante que es el manejo de la ansiedad y el aterrizar que efectivamente esto es parte del trabajo, es parte de la tarea que tenemos que hacer, que hay un montón de factores que no están dentro de nuestro alcance y que mantener fuerte todo lo que es la actitud, la motivación, la planificación también nos va a ayudar a bajar esta ansiedad, siendo realistas en que existen muchas variables que no están bajo nuestro control. Así es, Fabiola. Y algo muy importante que tú tocabas es que en esta parte hay que tener una gran capacidad de manejo de la frustración, ser resilientes, porque ¿cuál es la estadística? Si uno contacta a 15 contactos o personas, no van a contestarme los 15 por LinkedIn o por mail, van a ser uno o dos. Entonces, si yo contacto a 3 personas, probablemente no me conteste ninguna. Ojalá sean 15. Ojalá Yo sean voy a ir 50. a algo muy práctico. Las personas que no buscan trabajo, perdón, que no tienen trabajo y tienen todo el día para buscar, y yo le aconsejo usar la mitad de la jornada, esas personas deberán contactar por lo menos entre 5 y 10 personas diarias, nuevos contactos, para que en la semana tengan unas 25 o 30 contactos. La persona que está trabajando
que tiene menos tiempo para buscar trabajo, debiera tener un par de contactos diarios para que sean 10 en la semana. Ese es un promedio. Y sepamos que si contactamos a unos 15, 2 o 3 nos contactarán, a lo mejor no son las personas o que no pueden ayudarnos, pero por lo menos un contacto. Y de esas 15, de esas 3 que nos volvieron a contactar, quizás una te diga, puede ser que haya una opción en mi empresa, te contacto, te derivo con la persona indicada. Entonces siempre tengamos ese tipo de proyección, de prospección, que es como más o menos un 10 o 15% la respuesta que vamos a tener del 100% que estamos contactando. Así que Perfecto. no a frustrarse cuando no te respondieron los 15, van a ser con unos 2 o 3, ¿ya? Pasemos a la siguiente etapa, Fabiola, ¿te parece? Sí, sí, por favor, ahí vamos con el La reloj. penúltima etapa del flujo que estamos resumidos, ¿cierto? El esquema que tenemos, es de técnicas y prácticas de entrevista. El objetivo inicial de haber confeccionado un buen currículum y un buen perfil de LinkedIn no es necesariamente, y de todas y ya está comprobado, un currículum no consigue un trabajo. LinkedIn tampoco. Lo que consiguen y lo que obtenemos es el objetivo de una reunión, una entrevista, virtual o presencial. En estos tiempos bastante virtual, que tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos colocar tips, torpedos, ayuda a memoria, teleprompter como en la televisión, para recordar las fechas de que trabajamos, las fortalezas que vamos a confesar, la palabra no le queda grande, las debilidades que vamos a confesar. En cambio, en una entrevista presencial tenemos que tenerlo bien ensayado y en la Claro. mente, y que salga natural. Si ya conseguimos una entrevista, que es el primer objetivo, difícil, pero un gran objetivo, tenemos que tener bien claro que la entrevista es una conversación, no es un interrogatorio, es de ida y vuelta, es bien dinámico, y tenemos que estar preparados, y tenemos que conocer cuáles son los tipos de entrevistas que existen, y cuáles son, y tenemos que ensayar frente a una persona que nos apoye, o frente al espejo, y ojalá una segunda persona que nos apoye. Eso se va a profundizar, por supuesto, en la charla que tenga, en la conversación que tiene que ver con esto. Pero si nosotros aplicamos la poca ansiedad, porque ya estamos con bastante herramientas, una buena actitud, vamos a estar muy motivados, quizás un poquito nerviosos, pero si nosotros conocemos que hay entrevistas que son virtuales, distintas a las presenciales, hay entrevistas grupales, que son así, uno no tiene que ofenderse cuando te dicen, va a ser una entrevista grupal, va a ser un focus group, un assessment Sí, center, por ejemplo. y de hecho están diseñadas de esta manera para ver otro tipo de características, competencias y de Así es. interacción entre las diferentes personas que están participando en esa evaluación. Hoy día tenemos la ventaja de poder googlear qué significa una entrevista grupal, qué se busca un entrevistador en una entrevista presencial, individual o virtual. Y esa información está. Yo les recomiendo ensayar frente al espejo muchas Otro tip que preguntas doy yo y en cómo estas responder. prácticas, además de enseñar frente al espejo, es grabarse a sí mismo. Agarrar el teléfono y Exacto. grabarte haciendo un monólogo de 30 minutos hablando de tu trayectoria profesional. Porque ahí no solamente oyes si tienes muletillas, si estás repitiendo una frase particular mucho, si se te olvidó decir algo, sino también, que me pasa a mí, quizás por mi nacionalidad o personalidad, que hago muchísimas muecas. Entonces, si estoy haciendo caras extrañas, si se me nota que estoy nerviosa, y es súper incómodo porque al final cada vez que doy este consejo a la gente como que de verdad me tengo que grabar, y de verdad con grabarte 2, 3 veces y vas viendo la evolución es súper efectivo. Perfecto. Entonces, en esta etapa, que es la penúltima, digamos, del ciclo, nosotros vamos a tener preparadas las entrevistas, nunca vamos a estar totalmente, pero vamos a minimizar la ansiedad, vamos a estar mucho más Exactamente. motivados porque sabemos qué tipos de preguntas nos podrían hacer, sabemos cuáles son nuestras respuestas, que no son creadas, no son inventadas, son identificadas inicialmente, ensayadas después, y cuando las vamos a expresar salen muy naturales. Claro, Entonces, ya, imagínate, perdón, sí, termina. finalmente, cada vez que nosotros nos digan que nos van a citar a una entrevista, nos van a llamar por teléfono o nos van a mandar un correo electrónico, uno tiene la oportunidad de averiguar quién me está invitando. Uno lo investiga por LinkedIn, sabe dónde está, en qué empresa, o si es un headhunter, uno sabe que el rubro de la empresa nomás y que el cargo se llama, hasta ahí sabemos. Pero con esa pequeña información podemos preparar mejor una entrevista. Si tienes el Exacto. nombre de la empresa, para eso existe su página web,
Si la empresa es de rubro minero, podemos entrar un poco a ver qué pasa en Chile hoy día en la minería, y cuando me entrevisten y me pregunten qué sabe de nuestro rubro o de nuestra empresa, no vamos a quedar en blanco, vamos a estar preparados porque leímos y Claro. tenemos una opinión profesional y al día. Eso Claro. era para cerrar. No, y fíjate tú lo importante de lo que estás diciendo, que esto es parte de la planificación. eh, y efectivamente, tú, si ya estás en una instancia de entrevista con una persona de la empresa, puedes ver, bueno, qué cargos tuvo antes. Incluso puedes ver qué personas tienen en común, contactos en común, para saber un poco el estilo de la persona. Puedes, incluso dependiendo de estas personas en común, poder llegar a tener referencias de esa persona que te va a entrevistar. Así eh, es. muchas personas me preguntan si esto está bien visto, que previo a la entrevista tú lo busques por LinkedIn, lo contactes. Totalmente, esto no es como que eres un stalker o van a tomarlo como que los estás espiando. Para nada, esto No, habla de así es. proactividad e interés para la entrevista. Pero imagínate, posicionémonos un momento en que llegaste a esta instancia de entrevista sin haber pasado planificadamente por todas las fases anteriores. ¿Cómo es el nivel de ansiedad que vas a tener aquí si efectivamente no trabajaste tu planificación previa? Entonces, ahí, y creo que hay varias preguntas relacionadas con el tema de entrevista, que es una instancia súper estresante en el proceso. Pues efectivamente el manejo de la ansiedad en la entrevista siempre va a estar, si no estás nervioso, o sea, eso que yo creo que forma parte como de la misma adrenalina. eh, pero si tú estás bien preparado, si llegaste, si te planificaste para llegar a esta entrevista, de cara a entender quién te va a entrevistar, cuál es el rubro, si no sabes cuál es la empresa, si sabes cuál es la empresa, averiguar un poco de la misma, te va a posicionar con mayores herramientas y mejores herramientas frente a un entrevistador a llegar como paracaidista sin ni nada de Así esta es. información. Entonces ahí viene de nuevo el tema de manejo de ansiedad. Aquí va a depender directamente y proporcionalmente de tu planificación y tu preparación para llegar a esta instancia. Yo, Fabiola, rescato y agradezco tu tips importantísimo de grabar. Parece que yo te entendí que era la voz, pero en general, No, después lo entendí video. bien, es un video donde tú analizas cómo fue tu performance, tu desempeño. Y aquí un par de tips que siempre me preguntan, a ver si a lo mejor respondo anticipadamente a algunas preguntas. Cuando uno está en una entrevista presencial o virtual, y hay una pregunta ineludible que se llama háblame de usted, hábleme de usted, o si te putean, háblame de ti. Y uno tiende a equivocarse y decir, mi experiencia laboral es esta. Lo que la persona quiere escuchar, el entrevistador, es nuestra presentación profesional, para qué somos buenos, para qué estamos especializados. Y es Y nuestra que está propuesta muy de valor alineada exactamente con la al párrafo propuesta de valor. resumen. Entonces, aquí los tiempos son importantísimos. Cuando la entrevista es presencial o virtual, y uno tiene que presentar su especialidad y su propuesta de valor, uno no tiene que pasarse los 3 minutos, parece poco, pero a mí me sobra, yo que hablo rápido en uno lo entrego. Y cuando es telefónica la pregunta, porque a veces surge que está tan apurado el proceso del entrevistador y te dice al teléfono, háblame de ti, esta es una entrevista preliminar, es un approach, pero dame, ¿cuál es háblame de ti, René? Y uno ahí ya no ocupa 3 minutos, es como en la televisión, 3 minutos es mucho, aquí uno ocupa ¿Ya? 30 segundos para no aburrir a la contraparte en contar su especialidad, su presentación. Es como Entonces, tu pitch de venta, tu enganche. cuando se toque este punto en esta serie de ruta laboral, se va a recordar de que presencial o virtual son máximo 3 minutos que uno ocupa en presentar o dar una respuesta. Y telefónicamente son 30 segundos, aunque parezca poco, si uno lo ensaya y graba el video, llega a la meta de lograrlo y después te va a sobrar el tiempo o incluso lo vas a aprovechar mejor, como yo que hablo rápido y yo he aprendido a hablar un poco más lento y modular. Como buen chileno Perfecto. no pronuncio mucho las heces, entonces eh, si ustedes hacen el ejercicio de grabarse y verse, van a poder tener esta mejora continua de estar más preparado para las técnicas de entrevista y para la entrevista real. ¿Okay? Perfecto. Entonces, la ansiedad ya está por el suelo, estamos muy poco ansiosos, estamos Motivado, muy motivados y obviamente siempre es bueno tener un poquito de nervio porque esa es una te ayuda. adrenalina positiva. Exacto. ¿Y cuál es la Ahí avancé. planificación? Vamos a tener una planillita con la empresa que nos llamó a entrevista, vamos a colocar cuándo fue la fecha, cuál fue el resultado y aprendamos a hacer preguntas. Tú tocabas un tema importante. LinkedIn, cuando no existía, uno en la entrevista tenía que levantar la mano y decir al final de la entrevista tengo muchas preguntas. Pero hoy día en LinkedIn podemos averiguar, o el Google, o la página web de la empresa, muchas cosas. Aprovechemos esa herramienta.
Sigamos con la siguiente etapa. Sí, hablemos en la siguiente Hay etapa muchas y intermedias. llegamos a las conclusiones. Claro, la última etapa, que hay algunas intermedias que se van a tocar en la ruta, por supuesto. Seguimiento y control de postulaciones, lo que yo les decía. No sacamos nada con tener varias entrevistas esta semana. Si después pasaron 3 y yo no pregunté, me dijeron que en una semana más iba a haber un resultado y yo no lo anoté. Entonces yo no puedo hacer un seguimiento. A veces las empresas dilatan algún proceso porque está de vacaciones el decidor, la persona que toma la decisión, o porque simplemente quieren ver qué personas están más motivadas a veces. Entonces uno tiene que hacer buenas preguntas al final de la entrevista y después valorarse, quererse y decir, yo tengo el teléfono, tengo el correo, tengo el WhatsApp de la persona que me entrevistó, le voy a decir, estimado XX, en esta etapa yo sabía que iban a haber resultados, estoy muy motivado aún por el cargo, me puedes dar novedades. Y eso nos va a dejar tranquilos de cerrar procesos que no van a resultar para no eternizarlos. Y por otro lado, vamos a poder orientar el 100% de mi energía hacia empresas que sí me van a valorar porque me están dando feedback de las entrevistas. Aquí cerramos el círculo donde la planificación es básica porque vamos a tenerlo digital y también en papel de saber estar al día el estado de avance de nuestras postulaciones. Eso es importantísimo y si nosotros postulamos a hartas partes que nos interesan y vamos a tener entrevistas, vamos a poder priorizar y ojalá tengan ese buen problema que significa tener más de una oferta laboral paralela, porque van a poder decirle al empleador que no les interesa tanto, que les den un poco de tiempo para aceptar el cargo y ustedes apuran al otro empleador que no les ha dado todavía una carta oferta, pero que sí están finalistas. Entonces, espero que todos lleguen a ese buen problema de tener más de una oferta laboral paralela. Buenísimo, buenísimo. Entonces, no sé si quieres como puntualizar ahí como las principales conclusiones y vemos, Perfecto. revisamos las preguntas que tenemos. Básicamente hay que tener análogamente, digital y físicamente, algún documento que nos permita hacer seguimiento a todos los pasos que estamos haciendo. Nuestro autoconocimiento, hacer un buen currículum, recordemos que no consigue trabajo, consigue entrevista, hacer un buen perfil de LinkedIn, que es para que nos llamen a entrevista también, luego prepararnos, entrenar, vernos en un video y finalmente tener claro cuál es el proceso. Sepamos que el entrevistador quiere conocernos, no nos está preguntando como un detective que busca un culpable. Entonces, es un aliado, tomémoslo siempre en forma positiva. Cuando ustedes hagan ese video de ensayo de entrevista, siempre sonrían, porque cuando uno habla por teléfono, aunque no te vea la otra persona, por ejemplo, si ustedes hablan sonriendo, siempre van a tener mensajes positivos. Si ustedes están en un proceso de entrevista donde ya no les parece interesante en la mitad de la entrevista el cargo que le están ofreciendo, mantengan la actitud positiva hasta el final y al final digan muchas gracias, no me interesa por este motivo y la empresa va a decir, este es un buen candidato o candidata, lo voy a dejar en carpeta para futuras postulaciones que a lo mejor sean del cargo que más le interesa. Entonces nunca demos por sentado cerrado algo porque me cayó mal el entrevistador. Siempre seamos positivos. Y finalmente, la actitud física, hay una comunicación verbal y no verbal. La verbal es importante, modular, escribir, la escrita, pero la no verbal, tú decías al principio, por ejemplo, no nos relajemos con las entrevistas virtuales que son tan comunes en estos tiempos. La cámara que tenemos al frente, ese aparatito, ese dispositivo que es un punto con luz o sin luz, es el ojo del entrevistador, es como que si fuera presencial. Tratemos, si somos el candidato, no estamos escribiendo como el entrevistador, tratemos siempre de mirar a esa cámara que es el entrevistador virtualmente. Porque y que él va a sentir que lo estás mirando a los ojos, efectivamente, exacto, si vemos directamente a la cámara. Es como estar mirando a los ojos presencial, el mirar la cámara. Ese sería el último tips, un poquito de conclusión de que hay gente que se confía, no prepara la parte técnica, deja la cámara muy abajo, muy arriba y da una mala imagen. No prepara el fondo, si no puede poner un fondo virtual, tiene que tener un fondo formal atrás. Que no sea casualidad de lo que cayó aquí. Que sea cuadros, una muralla, un color que no te perjudique, etcétera, etcétera. Así que ese sería como el cierre de conclusiones. Ahora esperemos, veamos qué preguntas tenemos, Fabio. Mira, que tengo una súper buena y enfocada directamente a la ansiedad, de Germán. Nos dice, ¿qué es la ansiedad y por qué es considerada como un aspecto negativo al momento de una entrevista? Por este motivo, en algunas ocasiones he sido mal calificado y por ello no recomendado para un cargo. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad en una entrevista? Principalmente es parte de la planificación. Si nosotros postulamos a cualquier parte porque estamos desesperados, probablemente vamos a postular a lugares donde no vamos
a tener las competencias necesarias. Si es como que yo postulara un cargo full bilingüe y por casualidad me llamen, cosa que no debiera pasar, obviamente voy a estar ansioso porque yo sé que no hablo bien inglés, lo entiendo un poco. Entonces, si tú postulaste a un cargo que realmente sabes que es para ti, la ansiedad del 100% que tenías ya bajó a un 50%. Claro. Si ensayaste y practicas ejercicios de respiración, obviamente no vas a hacer un yoga o algo en la entrevista, pero si vas a respirar por la nariz, a exhalar por la boca, si eres de las personas que las manos no haya cómo dejarlas tranquilas, tienes la opción de tener un lápiz, llevarlo, y en la entrevista, aunque no escribas, lo tienes y ahí como que externalizas una válvula de escape un poco tu ansiedad y vas a notarte más tranquilo al apretar el lápiz o al tenerlo en la mano. Esa ya es otra técnica también de bajar la ansiedad de la entrevista. Entonces, primero, recapitulemos. Si postulamos donde Preparación. realmente sabemos que tenemos competencias, la ansiedad se va a minimizar en primer lugar. Si sabemos que nosotros tenemos alguna debilidad al contar algún tema familiar o profesional, entrenemos mirando ese video que vamos a grabar y vamos a cada día a tener una mejor desempeño, digamos, en la entrevista. Y finalmente, leamos al entrevistador. ¿Qué quiero decir con leer? Si la persona te hace una pregunta y tú no la sabes, sé sincero, o pregúntale si no tuviste claro, no entendiste la pregunta, no hay problema en preguntar. Usa el parafraseo. Si te dicen, ¿me puede decir cuál fue el mayor problema que usted se enfrentó en un trabajo o en el trabajo X? Ustedes díganle, entiendo que usted quiere saber que le cuente tal cosa, eso es parafrasear. La persona te va a decir, no, yo quiero esto otro. Ah, perfecto. Y te evitas Perfecto. de dar una mala respuesta. Nadie Bueno, peca por preguntar. Es bueno, es inteligente preguntar. Eso es también una técnica para que el entrevistador diga, esta persona sabe, es bastante segura, y no habla a tontas y a locas, él piensa lo que va a decir, ella piensa lo que va a decir. no, Esa mira, sería otra manera de minimizar la ansiedad. ahí es clave y dando respuesta a Germán y otra pregunta que tenía también Felipe con respecto al manejo de la ansiedad, sobre todo cuando llegas a ser finalista y no quedas. En general la ansiedad como el miedo o como muchas otras emociones no necesariamente tienen una connotación negativa o positiva. Al final del día es cómo tú como persona la enfrentas, la manejas, etc. Entonces, efectivamente es clave la planificación y la preparación para poder reducir este nivel de ansiedad. Y efectivamente que la connotación de la ansiedad no sea negativa porque no te lleve a realizar una mala entrevista, a dar malas respuestas, a omitir información relevante sobre tu experiencia profesional. Y para esto es clave la preparación. Entonces, y obviamente nosotros aquí queremos darles un montón de tips que sean prácticos y fáciles de tomar, pero efectivamente llega un punto en donde sí, como comentaba Felipe, llega ya varias veces a la instancia final y no es seleccionado, pues probablemente estás cometiendo errores no menores en tu entrevista. Entonces aquí sí vale la pena tocar la puerta de un profesional. Y nosotros en los programas de Genes hay distintos módulos donde se preparan y se enfocan y hay uno enfocado específicamente en la práctica de entrevistas o en la entrevista con Headhunter para entender cuáles son las mejores estrategias para abordar las distintas tipos de entrevistas que ocurren a lo largo de un proceso de selección. Entonces, si bien hay un montón de cosas que podemos hacer de manera autodidacta, pues es considerable quizás en algún momento evaluar la opción de evaluarlo con un profesional que te pueda escuchar y decirte, mira, si efectivamente estás cometiendo estos errores, esto lo potenciaría, esto lo sacaría, esto lo plantearía de esta otra manera para poder ser más eficiente. Y efectivamente, la clave de esto parte nuevamente en la planificación, en entender, ser claro con tu autoconocimiento, con tu sentido común, cómo hacerlo, qué me falta, dónde están mis oportunidades y planificar cómo voy a trabajar esto, ya sea hacerlo de manera autodidacta o pedir ayuda de un profesional. Aquí hay otras preguntas, a ver, y esto tiene que ver, ahí va mucho con la planificación, ahí quizás nos puedes dar un tip chévere de Milena. Hola, ¿algún tip para este proceso de búsqueda una vez terminado el postnatal? ¿Cómo lidiar con discriminación en el caso que haya, si estás postulando un cargo menor, mayor?
y te voy a robar ahí un minuto antes de que tú puedas contestar, René. Milena, aquí efectivamente, primero que nada, es partir de manera bien planificada, y yo creo que una cosa clave es no partir tú misma con tu propia autodiscriminación, sino entender cuál es tu propuesta, tu valor como profesional, tu propuesta de valorar el mercado y a dónde es más interesante que tú, en tu contexto muy personal y profesional, vas a hacer un producto más interesante o no, en qué tipo de empresas, en qué tipo de roles, para poder partir de manera direccionada o más eficiente esta búsqueda laboral. Aquí cualquier ansiedad, efectivamente, yo creo que el primer paso es planificarte y entender realmente qué quieres y a dónde vas a apuntar en tu búsqueda. Fabiola, yo rescato para esta respuesta también del tema de cómo combatir la discriminación, en este caso, de la vuelta del postnatal. De postnatal. La ansiedad no es mala, es como ese bichito que tienen los artistas antes de subir al escenario, es como un deportista que no fue casualidad que está antes de la competencia, él entrenó. Si no entrenó, está mal, pero él entrenó. Claro. La ansiedad la tenemos que tomar por el lado positivo de que sea esa, transformarla en motivación para que no seamos relajados y no lleguemos tarde a mandar la información, no lleguemos tarde a la entrevista, etc. Entonces la ansiedad no es que sea mala, hay que transformarla en motivación. Controlar todos esos aspectos un poco al azar. Luego, y eso lo hace el trabajo y la planificación. En el caso de cualquier trabajo, hay personas que tuvieron alguna laguna en su experiencia laboral, no solo por la excelente y loable labor de ser madres, a veces porque tuvieron una enfermedad, a veces porque se dedicaron Claro. a cuidar un familiar enfermo, a veces porque tuvieron un año sabático, tuvieron esa suerte de tener un año sabático, o a veces porque lamentablemente van 6 meses buscando trabajo. Antiguamente, en la antigua escuela, que no lo recomiendo, era ocúltalo en tu currículum, alarga las fechas que no se note. Hoy en día, de las pocas cosas buenas que ha traído la actualidad, la pandemia y otras cosas, estamos mucho más abiertos, más diversos, menos discriminadores. Hablo del mercado latinoamericano. Claro. Entonces, una persona, me encantaría ver a mí en un currículum que diga, trabajé hasta el 2020, terminé en diciembre del 2021. Después, este periodo fue mi periodo de maternidad de mi segundo hijo. Entonces, me encantaría leerlo así. Lo he Es visto, una lo he persona leído y que, me encanta, tienes toda la razón. ahora, la empresa que te llame y te diga por qué hizo eso, no nos gusta eso, claramente, en vez de enojarse, uno tiene que tomarlo diciendo, esta empresa simplemente no es para mí, Exactamente. borrón, doy vuelta a la página y me enfoco en las empresas que van a valorar mi manera de expresar que por ser mamá tuve esta laguna. Hay que tomarlo Perfecto. por la parte positiva. Buenísimo, René. Bueno, mira, ya para cerrar, que estamos un minuto sobregirados, pero no quería Así dejar pasar es. esta pregunta de Carolina. Carolina nos pregunta y nos dice, si soy extranjera y estoy buscando trabajo en otro país, ¿cómo puedo demostrar que mi experiencia en una cultura diferente puede ser una oportunidad, una ventaja, un aporte, en lugar de una desventaja? Ya. Estaba esperando que hablaras porque las damas primero. Tranquilo, yo. Lo que pasa El es que único, mi opinión aquí no va a ser muy imparcial, no, siendo la extranjera. tuya va a ser ¿cómo se llama? Un, un ejemplo verdadero, ¿cierto? Mira, no, Lo o que sea, yo he en mí, visto, sí, dime. no, lo que yo he visto en esos casos, tanto de alguien que quiera salir a otro país, la manera de demostrarlo primero, estar seguro de lo que sabe hacer y está puesto en el currículum. Pero lo más importante, investigar, planificar y investigar la cultura y el mercado laboral de ese país. Y uno en su Precisamente. presentación, en el correo electrónico que mandó el currículum o en el párrafo resumen donde dice, después de presentarte, coloca uno, mi objetivo es trabajar, hoy día vivo en Santiago de Chile, es trabajar en Bogotá, ¿cierto? Porque, y ustedes colocan un fundamento de resultados de investigación, me interesa este rubro, me interesa este tipo de empresa, entonces la persona no solamente tiene las ganas, también puso de su parte, estudió, planificó y está entregando un conocimiento que obtuvo quizás solamente por Google, pero si estudió y trabajó bien, uno va a decir, perfecto, esta persona tiene todas las ganas, la motivación, y por otro lado le voy a dar la oportunidad porque obviamente no le puedo pedir que sepa todo porque no está en este país, pero averiguó y Claro, se interesó. Esa es la manera de demostrar
que uno es capaz de desarrollarse en otro país, porque investigó y conoció un poquito el mercado y lo está expresando en el párrafo resumen o en el correo electrónico. O en tu entrevista, tal cual, si lograste llegar después a la entrevista. Aquí, Carolina, y en mi experiencia personal, efectivamente, mira, que hay muchísimo de actitud y esta actitud va a venir respaldada precisamente si tú hiciste tu tarea planificada de entender precisamente a qué empresa estás postulando, a qué tipo de empresas, por qué ellos estarían interesados en contratar perfiles de otras culturas. Hoy cada vez las empresas están más abiertas a la diversidad, no solamente de género, sino cultural, porque entienden que de esta diversidad se genera valor. Entonces, cada vez es una barrera menor el tema de ser extranjero, pero específicamente, por ejemplo, en roles financieros, sí puede ser más restrictivo porque necesitas conocer las normas tributarias y fiscales locales, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también entender cuáles cosas de tu experiencia pueden ser como aplicables a distintos países y realidades, destacarlas, y poder hacer énfasis en esto en tu currículum, en tu correo de contacto o en tu entrevista. Y efectivamente una actitud positiva y motivada va a captar la atención de cualquier entrevistador, más allá de que haya un feeling, que te caiga bien o no te caiga bien. Este posicionamiento empoderado y proactivo en la entrevista es un deal breaker al momento de tomar la decisión, porque el entrevistador, por muy técnico y estructurado que sea, es una persona y va a tender a escoger personas con las que sienta afinidad o por último diga, mira, yo quisiera trabajar con esta persona. Cuando yo me veo, es una persona que va a contribuir, que va a aportar, que es movida, que se... Entonces, la parte de actitud puede contribuir a derribar algunos otros aspectos de tu perfil profesional que no terminen de cerrar. Entonces, quizás, bueno, técnicamente no es la persona ideal, pero me cautivó en la entrevista. Entonces, hay que hacerlo de manera estructurada, planificada, pero aquí vuelve a jugar un papel importante también el tema motivación y actitud como un todo, como en realidad mantener, y cerrando un poco, mantener presente que estas tres palabritas, estas tres significados necesitan convivir y necesitan estar presentes a lo largo de todo el proceso de búsqueda y en equilibrio. No podemos enfocarnos solamente en la planificación, no podemos enfocarnos solamente en estar súper motivados y no hacer nada, o en tener una súper buena actitud y llegar sin preparación a cualquiera de las instancias. Nos hemos robado 5 minutos más de sus tiempos, pero ha sido realmente un gusto conversar con ustedes. Estas charlas van a quedar grabadas y disponibles para que las puedan revisar más adelante. Y bueno, de mi parte quedo súper disponible. En mi LinkedIn está casi todas las publicaciones de la ruta laboral. Para cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de contactarme y voy a aprovechar y les voy a poner también a René también a la orden para que lo puedan contactar. Y bueno, efectivamente, dentro de MyDNA contamos con un set de herramientas que precisamente buscan facilitarles a ustedes directamente este proceso, ya sea a través de los programas de genes o del uso de las herramientas particulares. Por ejemplo, los estudios salariales también están disponibles para que ustedes puedan adquirir y consultar cómo están un perfil como ustedes en el mercado de hoy. Y bueno, cualquier otra duda que tengan, estamos más que felices de poder acompañarlos y responderles. Ha sido un gustazo conversar contigo, René, esta mañana y bueno, nada, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Fabiola, un agrado poder compartir tu experiencia también. Eres mi pequeño, digamos, conejillo de indias de una profesional, ¿cierto? Expatriada, exitosa hoy día. Le agradezco la audiencia a todos, lo esperamos dentro de la plataforma Genes, dentro de nuestro LinkedIn. Estamos abiertos a responder las preguntas que quizás quedaron en el tintero. Un agrado y muchas gracias por la invitación. A ti, René, muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.